Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. What is your profession? Saddle up. Lock and load. Nomine Patri et Filii, Spiritus Sancti. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome. You're listening to Fire Away with Carlos Bersabe, brought to you by Catholic Ammo, En Route Books and Media, and WCAT Radio, where we're locked, loaded, and ready for battle with today's hot topics. Howdy, everybody. This is your host, Carlos Bersabe. You're listening to episode 40 of Fire Away. Wait. I do believe this is our first episode puro en español, so let's rewind. ¡Quíbole! ¿Cómo están? Este es su locutor, Carlos Bersabe. Están escuchando episodio 14 de Fire Away. ¿Por qué en español? ¿Por qué no? Hoy como invitados tenemos a la familia Burgos, quienes compartirán la historia de su hija Fátima, quien vino a transformar sus vidas en la fe y el amor en Dios. Es una historia dolorosa, la cual se ha convertido en una historia de esperanza. Antes de comenzar, dispongámonos a orar. Priscilla. Hola a todos. Vamos a disponernos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos nos guíes y nos des la sabiduría para saber compartir nuestra historia. Te pedimos envíes el Espíritu Santo sobre nosotros, en especial mi esposo y yo, para que a través de nosotros hables tú, Señor, y podamos compartir todo el amor y todas las bendiciones que nos has dado a través de esta experiencia que para muchos puede ser dolorosa, pero para mí al mismo tiempo y para mi esposo ha sido una experiencia llena de amor. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a ser instrumento de tu amor para saber ser testimonio de tu amor hacia los demás. Virgen María de Guadalupe, ruega por nosotros e intercede siempre por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos. So for all of those listening, I don't actually speak Spanish, so sorry if I mispronounce something. So cuéntenme acerca de ustedes, cómo se conocieron. Bueno, Carlos, realmente yo estoy impresionado. Tu español es mucho más bueno de lo que yo me había imaginado. So, felicidades por eso. Bueno, mira, soy David, esposo de Priscila. Y yo conocí a Priscila en el 2002. Yo ya había hecho un contrato con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por 4 años. Y antes de entrar a las Fuerzas Armadas, decidí ir a México a pasar unos días, visitar a mi familia. Y fue ahí en ese viaje en el cual yo conocí a la mujer de mi vida. Ya Priscila les contará la segunda parte de nuestro encuentro. No, Cuenta. bueno, hola a todos, buenas noches. Bueno, como ya lo dije, mi nombre es Priscila. ¿Cómo conocí a David? Bueno, yo estaba viviendo muy tranquilamente en Autlán. Bueno, no en Autlán, soy de un pueblo llamado Casimiro Castillo, pero estudiaba en ese momento en la universidad. Estaba en creo, si no me equivoco, en mi 3er año de la universidad, estudiando psicología. Y cerca de mi pueblo hay una ciudad llamada Autlán, en donde cada año se hace un carnaval. Recuerdo que
estábamos en carnaval y yo invité a mis compañeros de la universidad al carnaval y estos compañeros invitaron a otros amigos. Entre ese grupo de amigos estaba David, mi esposo, ahora. Y bueno, recuerdo que cuando llegó, lo único que recuerdo es que yo lo vi entre ese grupo de mis amigos, con ese otro grupo de amigos, llegaron y yo los vi a los que no se me hacían conocidos. Y de todos dije, pues de todos no se hace ninguno, el único más o menos guapo es ese. Y yo me refería a David. Pero fue todo lo que pensé. Ya de ahí, bueno, él se acercó a mí, me preguntó si yo iba con el mismo grupo, porque yo no estaba separada del grupo, pero estaba un poco separada, sentada porque estaba cansada. Entonces él me vio y me preguntó, ¿vienes con ellos? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ay, hola, mucho gusto, mi nombre es David. Yo le dije, hola, mi nombre es Priscila. Y bueno, él cuenta algo muy curioso que le pasó en ese momento. Que me dio la mano. No, pues yo, Di la verdad. Sí, ¿no? Saludé a Priscila y me dio la mano para presentarnos. Claro, para presentarme formalmente y decirle cuál era mi nombre. Y en ese momento que yo saludé a Priscila, yo sentí algo muy extraño que nunca me había pasado con otra muchacha. Y por un segundo yo pude ver en sus ojos. Bueno, para empezar me sentía como que ya la conocía. Cuando yo le toqué su mano y la vi a ella, yo sentí que la conocía de tiempo. Y por un segundo yo sentí que esta era la mujer con la cual yo iba a tener niños. Sentía en sus ojos, podía haber familia. Y eso nunca me había pasado. A mí ya después de ahí dije, ok, Priscila es la indicada. Fue como una señal divina, rara, como la gente lo quiera llamar, pero para mí fue una señal de Dios. Entonces, seguimos. Yo me tuve que regresar a Estados Unidos a seguir lo de mi contrato y Priscila y yo pues entablamos una relación a larga distancia en la cual 2 años después pagó frutos. Nos terminamos casando a la iglesia y desde entonces pues han sido ya casi, vamos para 15 años en enero 22. Y así es como empezó pues nuestro matrimonio y hasta ahorita, gracias a Dios, seguimos echándole ganas y con la misma entusiasmo. Algo muy curioso que yo quiero mencionar es que cuando estábamos saliendo, recuerdo que yo siempre, soy una persona que viene de una familia pues muy tradicional mexicana. Mi mamá, una mujer de mucha fe. Yo, una niña pues que creció en una familia católica tradicional, con los valores y la fe bien arraigados. Entonces yo siempre, en mi mente siempre estaba, si algún día me iba a casar, tendría que ser con un hombre que compartiera mis mismos valores en la fe y el amor en Dios. Entonces recuerdo que cuando yo lo conocí, la primera semana que salimos, no sé qué estábamos hablando, que yo le mencioné algo sobre Dios, y le mencioné algo sobre confesión, de que yo tenía que ir a confesarme. Y para él ese lenguaje no es que era raro, pero no era como que muy común. Entonces recuerdo que voltea y me mira y me dice, ¿confesarte? Y le dije yo, sí. Me dice, ¿te vas a confesar con un hombre igual que yo? Y le dije yo recuerdo que ahí sentí que me dio un golpe en el corazón. Y recuerdo que yo le dije, pues me voy a confesar con un sacerdote, no con un hombre como tú. Y recuerdo que me dijo él, muy serio y muy firme, en ese momento me dijo, yo nunca me voy a confesar. Y una de las razones por las cuales es porque yo no voy a andarle diciendo mis errores, no dijo pecados, dijo mis errores a un hombre igual que yo. Y yo recuerdo que eso me lastimó el corazón y dije,
tal vez este no es el correcto. Pero al mismo tiempo, a la segunda semana que salimos, como él ya se tenía que ir, que regresara a Estados Unidos, recuerdo que antes de irse, él me dijo que me quería llevar a un lugar muy especial y me llevó a un templo. Entonces, cuando él hizo eso, yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿No? Me acaba de decir hace una semana que no se confiesa porque el sacerdote es un hombre igual que él y ahora me trae a un templo. Y recuerdo que él, con mucha seriedad y con mucha fe en sus ojos, porque sí lo vi, dijo que me llevaba ahí porque quería hacerme la promesa delante de Dios de que él me iba a ser fiel, porque él se iba a regresar, pero él quería que yo tuviera la seguridad de que él iba a serme fiel y de que iba a estar siempre esperando por mí, y también para decirme ante Dios que realmente él estaba enamorado de mí y que quería compartir su vida conmigo. Si es que en el futuro todo funcionaba bien, él realmente quería que yo fuera parte de su vida. Entonces, cuando él hizo eso, me robó el corazón por completo, porque fue ante Dios y me prometió algo muy lindo que pues hasta hoy de alguna otra manera ha cumplido, y creo que pues en su momento tal vez su fe no estaba, éramos ambos muy inmaduros y tal vez nuestra fe no estaba conectados entre nosotros, y eso se ha ido construyendo a través de estos años, a través de las convivencias y sobre todo de la experiencia que hemos tenido. Tenemos un clip especial. Roll it. Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Hola a todos, mi nombre es Priscila, soy de Casimiro Castillo, pertenezco a la diócesis de Autlán. En el 2002 conocí a mi esposo, aquí presente, David Burgos. Estuvimos saliendo aproximadamente por 2 años. Él es miembro de la Fuerza Aérea Americana. Nos casamos después de 2 años de salir juntos. Ahora vivo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nebraska. Soy la coordinadora de México del equipo Provida más grande del mundo, llamado Corredores a Favor de la Vida. Contamos con más de 10,000 compañeros de equipo en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros, no tienes que ser corredor para ser parte de nuestro equipo. Lo que sí es un requisito es que tu fe vibre a favor de la vida y vestir nuestra playera de Corredores a Favor de la Vida. Vestir la playera es una manera de concientizar a la sociedad sobre la importancia que tiene el preservar la vida desde su concepción hasta la muerte natural. También tenemos un saludo especial, como ya que somos parte de un equipo o de un grupo, tenemos nuestro saludo especial. David, vamos a mostrárselos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contamos con nuestro credo de Corredores a Favor de la Vida. Me gustaría que mi esposo aquí presente sea el que haga la oración. Por favor, David, si puedes hacer la oración. Claro que sí. De Corredores a Favor de la Vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creemos en la dignidad de toda la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Corremos unidos en oración para defender a los bebés que en el vientre, a fin de que nazcan y sean parte de nuestra comunidad cristiana. Corremos para fortalecer nuestro espíritu, y la carrera es larga, y debemos mantener nuestra mirada fija en ti, Señor. Corremos para crear conciencia, para que así nuestra cultura reconozca a toda la vida humana como una reflexión de tu gloria, Señor. Corremos por la caridad para proporcionar apoyo a las madres y padres tentados a abortar a sus hijos. Así también se brinda apoyo a sanación para mujeres, hombres y familias afectadas por el aborto. Corremos para acabar el aborto
porque Cristo dio su vida para que todos podamos vivir. Protege así a todos, nacidos y no nacidos, con tu paz, Señor, para que en ti la vida es victoriosa. Oramos y corremos en tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ahora tenemos un invitado muy especial para todos ustedes. Solamente déjenme advertirles que practicó mucho esto en español. Su primer lenguaje no es el español, pero hizo su mayor esfuerzo para que se oyera lo mejor posible. Aquí con nosotros el doctor Pat Castle. Hola, queridos jóvenes. Soy el Dr. Pat Castle. Estoy aquí para invitarlos a formar parte de nuestro equipo, Corredores a Favor de la Vida. Cabe mencionar que él es el fundador y el presidente de este gran equipo. Bueno, ahora quiero invitarlos a todos a que desde allá, por favor, se unan a nosotros con nuestra porra de Corredores a Favor de la Vida. Así como me oyeron al principio, yo voy a decir todos en Cristo y ustedes se van a unir con mi esposo. Van a contestar a favor de la vida. Yo voy a decir todos en Cristo y ustedes van a contestar junto con mi esposo a favor de la vida. ¿Ok? 1, 2, 3. Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Todos en Cristo. ¡A favor de la vida! Espero que por favor se unan a nosotros para unir fuerzas en contra del aborto. Bye. Justo terminamos de hacer un video sobre Life Runners, corredores a favor de la vida. Cuéntanos un poco de este equipo Provida y de cómo llegaste a envolverte en este hermoso ministerio de defender la vida. Bueno, Corredores a Favor de la Vida. Creo que hasta hoy ha sido una bendición más en mi vida. No creo, estoy segura. Corredores a favor de la Vida es un equipo pro vida, como ya lo dice la frase. Sí, es el equipo, es la organización pro vida más grande en el mundo, que cuenta con 10,000 compañeros y cruza por 35 países. Entonces, tenemos el privilegio de ser parte y a la misma vez podemos decir que nuestro encuentro con este grupo no ha sido una casualidad. Yo siento que así como creo que mi destino fue haber conocido a Priscila, el destino que Dios tenía para nosotros era formar parte de este grupo. Algo más en cuanto a Life Runners. ¿Cómo quieres compartir cómo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que nos acercó más a este grupo? Bueno, tal vez es voy a regresarme un poco. Como matrimonio, sobre todo para mí fue muy difícil al principio adaptarme, no nada más lo que es común como pareja, adaptarte en el matrimonio los primeros años, sino para mí también fue difícil adaptarme a mi nuevo país, a mi nuevo mundo, porque yo no solo dejaba mi casa para casarme, dejaba mi país, dejaba mi familia, amigos, mi carrera, dejaba mi profesión, dejaba muchos sueños, porque cuando tú vienes a otro país tienes que empezar de cero en muchas cosas. Entonces yo me casé y vine a ser parte de la vida de mi esposo y tuve que dejar atrás muchas cosas. Y en ese proceso de varios años, fueron varios años. Al principio, yo creo que los primeros 5 años de nuestro matrimonio no fue como comúnmente pensamos, ¿no? En el cuento del príncipe y la princesa y todos vivieron felices para siempre. No, fue una lucha constante de seguir adelante. No fue fácil ni para él ni para mí. Yo no hablaba el idioma. Él tenía que traducirme prácticamente todo.
Me embaracé de nuestro primer hijo, lo cual fue la bendición más hermosa en ese momento, después de que yo lo veía todo tan negativo. Era lo más hermoso que venía a mi vida. Mi hijo David, que es el mayor. Pero aún así era difícil para mí porque yo extrañaba el no estar cerca de mi familia, el no tener, aparte siendo familia militar, mi esposo, creo que no lo mencioné esto al principio, pero él es miembro de la Fuerza Aérea Americana, y aquí en Estados Unidos la vida de una familia militar es muy difícil porque te mueves mucho de lugar. Puedes estar viviendo en un estado 2 años, 3 años, pero en los siguientes 2, 3 años te mueven a otro estado, o también te pueden mover de país. Entonces, aparte, yo tenía que lidiar con eso. No nada más era cambiarme a venirme a vivir a otro país, sino adaptarme a esta nueva vida y en la cultura militar de cómo la viven y la ven en este país. Entonces, sí fue algo difícil. Después yo creo que estuvimos sin tratar de volver a embarazarnos después de nuestro primer hijo. Estuvimos que como unos 5 o 6 años. 5 o 6 años. Quisimos esperar a nuestro próximo bebé porque yo estaba así como que toda, no quiero ahorita, tengo miedo. Y bueno, gracias, después de estar intentando embarazarnos, por fin lo logro, pero en el momento que yo quedo embarazada, él se va, lo mandan a Afganistán, ¿verdad? Lo mandaron a Afganistán a una misión en la que tenía que estar 6 meses. Y cuando él se fue, a la semana de que él se fue, yo descubro que estoy embarazada de mi segundo bebé. Y pues bueno, todo era alegría, emoción, sí, mira, sí nos embarazamos, bla, 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 y vas a regresar justo a tiempo para cuando el bebé nazca. Y bueno, pero estaba todo muy bien hasta que a los 12 semanas, 11 o 12 semanas creo, me empecé a sentir mal. Y bueno, no me empecé a sentir mal, no es cierto. Fui a mi primer ultrasonido a las 11 semanas de embarazo. Sí, recuerdo que tuve mi primera cita con el ginecólogo y yo le había dicho a mi esposo que iba a hacer la cita a 1 hora para que él estuviera por teléfono a esa hora desde Afganistán conmigo mientras yo estaba en la cita. Y recuerdo que el ginecólogo me dijo que quien me había dicho que estaba embarazada porque parecía que no había algo bien ahí. Bueno, después de estar revisando varias cosas, se da cuenta que sí hay un feto implantado en el vientre, pero que no tiene latido de corazón. Entonces, recuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? El bebé desafortunadamente ya no tiene latido, es una pérdida. Y pues bueno, ya se imaginarán, ¿no? Yo sola en ese consultorio, y David no estaba, David estaba en Afganistán. Bueno, fue una pérdida, fue muy difícil para mí porque estaba sola, no hay, como les digo, no vives con familia cerca. Entonces, sí fue un poco difícil, pero bueno, después ya las cosas empezaron a tomar su lugar otra vez. Él regresa de Afganistán después de estar intentando embarazarnos otra vez como por casi unos 8 meses. No, fue menos, como unos 6 meses. Uh-huh. Por fin salgo embarazada de mi segundo hijo, bueno, tercero. Su nombre es Samuel. Y ahorita actualmente él tiene 5 años. Bueno, después de ahí nos movimos a Alemania. Estuvimos en Alemania 3 años. Cuando regresamos aquí a Nebraska, a Estados Unidos, al estado de Nebraska, yo cuando regresamos, yo creo que en esa semana que regresamos me embarazo, pero era un embarazo que yo no planeaba, no era algo que
hubiéramos planeado. Y cuando yo descubro que estoy embarazada, yo tenía muchos planes al volver, que iba a regresar a estudiar aquí, que iba a hacer lo posible por revalidar mi carrera aquí, iba a ponerme a trabajar y bla, 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 ¿no? Entonces me encuentro con que estoy embarazada. Al principio fue difícil para mí la noticia. No lo tomé muy feliz, más que felicidad sentí preocupación porque dije, voy a tener que dejar en pausa otra vez muchas cosas. Y recuerdo que no fue como que wow, la mejor noticia para mí, pero bueno, tampoco soy como madre, ¿no? Y como ser humano tampoco era algo que no quería. Simplemente en ese momento pensé, no es el momento correcto, pero bueno, ni modo, ya que voy a hacer, ¿no? Recuerdo que así pensé, pero a la vez me sentía muy, muy mal. Recuerdo que un día en la madrugada me desperté y comencé a orar y le pedí a Dios perdón por cómo había tomado la noticia de mi embarazo y le pedí que me diera mucho amor y mucha fuerza para poder seguir adelante y que no me permitiera ver a mi bebé como un obstáculo, sino como algo más hermoso, como a mis otros 3 hijos. Cuento el bebé que perdí antes de Samuel. Y pues bueno, así pasaron los meses. Yo dentro de mí tenía ese sentir de que tal vez algo no estaba bien con este embarazo y siempre tuve miedo de que algo no iba a estar bien. Tenía eso, yo recuerdo que le comentaba a David todo el tiempo, es que, ¿qué tal que si algo viene mal? ¿Qué tal que si este bebé que vamos a tener viene enfermo o viene con algo mal o pasa algo? Y David me decía, ay, claro que no, qué pesimista eres, no seas negativa. Pero yo sentía, había algo dentro de mí, muy en mi interior, que me decía algo no está bien. Y bueno, a los 3 meses, perdón, tuve que tomar agua. Cuando me hicieron el primer ultrasonido para ver cómo estaba nuestra bebé y para saber si era niño o niña. No fue a los 3 meses. Fue a los 5. 5 ya. Sí, ¿verdad? Casi 5 meses. Fue casi como a los 5 meses cuando me hicieron el primer ultrasonido para saber qué era, si niño o niña. Y recuerdo que ahí fue cuando pues me dieron la noticia más hermosa de mi vida, ¿no? Que yo ya tengo 2 niños, varones, y pues yo, que era lo que más deseas como mujer, una niña. Entonces recuerdo que estaba muy nerviosa de que me fueran a decir si era otro niño, pero a la vez decía, no, pero ¿qué tal que si algo me dicen que no está bien y yo estoy enfocada en saber si es niño o niña? Entonces como que tenía ese sentimiento ahí medio mezclado. Ya por fin la del ultrasonido me dice, buenas noticias, es una niña. Y recuerdo que yo me emocioné hasta las lágrimas, recuerdo que lloré de emoción, no lo podía creer, decía, una niña, por fin tengo mi niña. Era una emoción inexplicable. Tenía mucha emoción de que iba a ser una niña. Pero ya empecé a ver que la del ultrasonido no fue como mis otros 2 niños, cuando me decían que iba a ser niño y ya, y bueno, limpiaban el aparato, lo apagaban y felicidades y bla, 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 y ya te puedes decir, ¿no? No, ella yo veía que seguía y seguía y seguía viendo en el ultrasonido. Entonces a mí fue algo que ya no me empezó a gustar. Y recuerdo que después de unos 10 minutos de estar ahí ella buscando y mirando muy detenidamente la pantalla del ultrasonido, dijo, tengo que hablar con la doctora, ahorita regreso. Se fue y dijo y regresó como a los 5 minutos y dijo, la doctora, por favor, pide que la esperen, ahorita va a venir ella a hablar con ustedes. Entonces recuerdo que ahí yo ya sentí que algo no estaba bien. Yo le dije a David todavía con mucha esperanza me decía, no, son ideas tuyas, a lo mejor viene la doctora nada más para decirnos otras cosas. Y yo le decía, sí, pero es que no ha sido como las citas de mis otros 2 hijos. Cuando me han dicho de ellos que son niños,
me dicen es niño y ya te puedes ir, pero ella no, insistía. Entonces le decía yo a él, algo no está bien, y él me decía, claro que no, y yo sí, algo no está bien. Pues sí, llega la doctora y la doctora me confirmó mis sospechas. Nos dijo que nuestra hija al parecer no... Había unas cosas ahí que no estaban bien. Lógico, ella no podía diagnosticar en ese momento ni confirmar, pero sí empezó a sospechar y nos empezó a dar un poco anticiparnos un poco de que podría mi hija tener síndrome de Down o tal vez otra cosa, porque veían que no había unas cosas muy bien ahí. Entonces nos dijeron que si queríamos hacer una prueba más profunda, la amniocentesis le dicen, para comprobar si con mayor certeza si era un síndrome de Down lo que mi bebé tenía o otra cosa. Yo recuerdo que yo dije que no me interesaba hacerme ninguna prueba, que yo iba a esperar a mi bebé como viniera, que no me interesaba saber que tuviera o que no tuviera, pero recuerdo que la doctora insistía que era mejor para estar preparados. Bueno, después de haberlo pensado muchas semanas y de que los doctores insistían en que nos hiciéramos una prueba más específica, decidimos hacernos la prueba. Y recuerdo que duraron en darnos los resultados como 3 semanas o 2 semanas. Unas 2 semanas. Como 2 semanas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Porque yo estaba preocupada. Yo seguía sintiendo en mi corazón que algo no estaba bien, pero a la vez tenía la esperanza. Se llegó el día de que nos dieran el resultado de los análisis. Yo recuerdo que desde un día antes estaba orando mucho. Recuerdo que en mi casa tengo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo que me hinqué ahí un día antes en la noche y literal estaba en el piso rogándole a la Virgen que todo estuviera bien, que si no estaba bien que me diera la fuerza para saber qué iba a hacer. Recuerdo que mi hijo David, el mayor, también me vio ahí y se acercó y se puso a rezar conmigo. Después se acercó David, después mi hijo el más pequeño. Total que al final terminamos toda la familia en el piso, hincados, orando y yo llorando. Y David seguía muy positivo, ¿no? Todo está bien, vas a ver. Recuerdo que otro día en la mañana nos fuimos temprano a la cita que teníamos y yo agarré un rosario que tenía me lo enredé en mi mano, me lo llevé en mi mano enredado el rosario y iba muy, muy nerviosa. Estuvimos esperando a la que nos iba a dar los resultados y recuerdo que todavía antes de que ella hablara, yo sabía que ella iba a decir algo negativo. Tenía la esperanza, pero la esperanza muy vana, muy como, sentía yo que tal vez, ahora pienso, tal vez Dios me estaba preparando y me estaba diciendo desde siempre, sí, algo viene mal, así es que no te ilusiones. Y recuerdo que ella dijo, bueno, están los resultados aquí, y recuerdo que puso los resultados en la mesa y vi en letras grandes una palabra que decía Trisomy 18, trisomía 18. Y recuerdo que ahí mi mundo se me derrumbó. Trisomía 18 es un síndrome que de hecho también le llaman incompatible con la vida, porque es un... Pues déjate ayudo si quieres. Se dice que es incompatible con la vida por las estadísticas. Sin embargo, ha habido bebés que tienen la trisomía 18 que han podido vivir. Se me hace que ahorita hay una bebé
de un senador o uno de los propios candidatos presidenciales de Estados Unidos que tiene una niña de 5 años que ha sobrevivido, pero son casos muy extremos y muy raros de que sobreviva. Entonces, estadísticamente hablando, una bebé o un bebé que sale diagnosticado con trisomía 18, la expectativa de vida no es mucha. Estamos hablando de 1 semana, 2 semanas, a lo más, 3 meses, y muy pocos hasta 1 año. Entonces, realmente ya con eso empezamos nosotros también a tratar de buscar más información y de aprender qué es lo que era realmente la trisomía 18. Y pues desgraciadamente yo creo que para nosotros como matrimonio fue difícil el poder comprender y el poder salir adelante los siguientes meses del embarazo, sabiendo todas las cosas negativas que se venían y que venían con el bebé. Entonces, pues sí, yo siento que para la familia fue muy difícil. Yo veía a Priscila muy triste. Cada cita que teníamos era una cita a donde íbamos y el diagnóstico era malo, ¿no? Era algo más malo habían encontrado con el bebé y con la bebé. Entonces, cada cita que nosotros regresábamos, pues era realmente devastadora. Yo empecé a tratar de apoyar de la forma que yo podía, de alguna forma poder ayudar a Priscila para que mi temor que no fuera a caer en una depresión, y tratar de que nos enfocáramos más en la fe, ¿no? En agarrar y ayudarle, porque ella es una mujer de fe, siempre lo ha sido, pero tratar de enfocar su enfoque a su dolor hacia Dios y a que haya una esperanza. Para mí, yo siento que, como les contó Priscila al principio, no siempre fui quizás muy cercano. Tuve un tiempo de rebeldía en mi juventud, pero las experiencias que me dio la vida, después de haber tenido una misión en Irak, después una misión en Afganistán, mi fe se acercó más, yo me acerqué más a Dios, mi fe se hizo más fuerte. Entonces, todo eso que te da la vida, de alguna u otra forma te prepara, sin que uno lo sepa, para este punto. Entonces yo sentí que en este punto mi misión ahora era tratar de ayudar a Priscila y a nuestro hogar a salir adelante con lo que se venía en contra de nuestra bebé. Bueno, yo recuerdo que después del diagnóstico yo llegué ese día a la casa y todo para mí se veía gris, negro, no había esperanza de nada. Y recuerdo que me encerré en mi cuarto y no quería salir. Recuerdo que no comí nada ese día. Ha sido, creo que, la primera vez en mi vida que realmente mi sistema físico estaba totalmente vacío, al igual que mi alma, así lo sentía. Porque recuerdo que nos fuimos muy temprano a la cita, como a las 8 de la mañana fue la cita. Yo obviamente con los nervios no desayuné, ni tomé agua, ni nada. Me fui así, regresamos de la cita alrededor de las 12, 1 de la tarde, porque fue muy larga esa cita. No comí nada, me encerré en el cuarto, de verdad, estuve yo creo que más de 24 horas sin un solo alimento en mi estómago. Me sentía muy triste y creo que por primera vez en mi vida sentí lo que es el vacío en tu alma y en tu corazón. Sentí mucho dolor como nunca en mi vida había sentido. Recuerdo que a otro día David tuvo que irse al trabajo. Yo me quedé sola en casa con mi niño, el más pequeño, porque el mayor ya estaba, lógico, en la escuela, pero el más pequeño todavía no. No estaba ni siquiera en el kinder. Entonces
recuerdo que estaba yo en mi cuarto llorando y en mi cuarto hay una imagen de la Divina Misericordia. Y recuerdo que yo estaba llorando y volteo y le pregunté a Dios molesta. ¿Por qué? Le dije, ¿qué hice? ¿Qué hice en el pasado de malo para que tú me hicieras esto? Dime qué hice. Recuerdo que le decía llorando y le decía, si hice algo malo, no tenías por qué hacerle algo a mi hija. Y recuerdo que sentía muchas dudas. No estaba enojada, simplemente quería encontrar una explicación. Y recuerdo que en ese mismo momento lo miré y le dije, ¿sabes qué, Dios? Le dije, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me tienes que ayudar. Y recuerdo que eso sí se lo dije con mucha firmeza y volteé y lo vi y llorando y le dije, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me tienes que ayudar y tú me vas a dar la fuerza porque yo no sé cómo le voy a hacer. Si tú no me ayudas, yo no sé cómo le voy a hacer y yo no quiero alejarme de ti. Y recuerdo que fui ese día a la iglesia, al templo de mi comunidad, aquí en la colonia donde vivo, y fui con el padre y hablé con él. Le pregunté muchas cosas. Después, las siguientes 3 semanas yo estaba muy triste. Sentía afuera había mucho sol, todo estaba verde, 2 días muy hermosos, pero yo sentía como si estuviera caminando dormida en el mundo, como si nada de eso hermoso que había a mi alrededor existiera o no lo podía sentir. Y recuerdo que fueron 3 semanas en las que me la pasé llorando todos los días porque yo sabía que mi hija iba a morir. Los doctores, algo muy importante que no hemos mencionado es que los médicos, al saber el diagnóstico, nos dijeron... Nos dieron la opción. Dieron la opción y nos dijeron si estábamos interesados en pensar en la opción de interrumpir el embarazo de nuestra hija, porque pues realmente mi hija no iba a sobrevivir. Uh-huh. Recuerdo que yo no pude contestar nada en ese momento porque estaba pues obvio llorando, pero yo recuerdo que David sí contestó firmemente mucho antes de que el médico terminara de hablar. Él dijo, no, nosotros vamos a tener a nuestra hija, somos católicos y somos una pareja de fe y no vamos a interrumpir el embarazo. Y yo creo que mi esposa piensa lo mismo y recuerdo que me volteó a ver a mí, yo nomás le dije con la cabeza que sí. Y los doctores esa pregunta no la hicieron una vez, no la hicieron 2 veces más. Uh-huh. Las otras 2 veces sí, les volvimos a decir no. Y sí, mi esposo tuvo que ser un poco más duro la última vez y les tuvo que decir que pararan de preguntar porque nosotros no íbamos a interrumpir el embarazo, íbamos a tener a nuestra hija. Yo tenía citas cada semana, 2 veces a la semana. Uh-huh. Y eran citas en las que nunca había una buena noticia. No había esperanza. Nunca había esperanza de nada. Siempre había algo malo. Siempre había un comentario malo. Desgraciadamente los médicos, a veces, no todos, pero algunos se vuelven muy insensibles. Y yo sentía que la manera en cómo me trataban a mí y cómo trataban a mi bebé era pues como, era así, era como yo lo sentía y como yo lo veía. Era, pues se va a morir, ¿qué? ¿Cómo la vamos a tratar con tanta especialidad como si va a ser un bebé normal, cuando tarde o temprano va a morir? No sirve, así lo sentía yo. Nunca fueron groseros ni nada, pero no sé, no hubo esa sensibilidad humana hacia nuestra bebé en ese aspecto. Y para mí el proceso fue no fácil. Espiritualmente también no fue fácil porque yo recuerdo, pensaba yo, ok, Dios, era lo que yo decía,
muchos me dicen que estos bebés son un regalo tuyo y que son angelitos, pero a la vez no hacía yo como que era muy lógico porque yo era lo que pensaba, ¿no? Yo decía, pero si tú enviaste a tu Hijo Jesús para sanar enfermos, para hacer que los ciegos volvieran a ver, que el paralítico volviera a caminar, que el leproso sanara, que el mudo hablara, yo decía, Jesús de hecho hasta resucitó a uno de sus más queridos amigos, Lázaro. Entonces decía yo, ¿cómo es que yo no puedo? Porque yo a veces, había momentos que no me sentía no me sentía tal vez con el derecho de pedir que se me concediera un milagro, porque yo decía, bueno, pues me dicen que ya Dios me la envió así ya, ¿no? Entonces yo decía, tal vez no debo pedir que venga sana, pero no al mismo tiempo decía, pero si Dios hasta resucitó a Lázaro, ¿por qué no? Decía, es que Dios no quiere que mi hija sufra tampoco, Dios no me envió a mi hija así, Dios no quería que mi hija naciera así, Dios no fue algo que me dio, que la naturaleza no se dio, y la vida es la vida y yo sentía que pues esto fue algo que la vida, la naturaleza no me dio, pero que Dios sí podía darme el milagro de sanarla. Entonces yo le pedí a Dios con mucha fuerza que me ayudara y que me hiciera un milagro. Y muchas veces entendemos y pensamos que los milagros es que se te va a sanar tu ser querido, que todo va a estar bien, ¿no? Pero los milagros a veces van más allá de eso. Bueno, mi hija, los doctores apostaban que no iba a nacer, de hecho uno de ellos se atrevió a decir que en 2 semanas moriría. Cuando yo estaba en el 8º mes de embarazo, uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Estén listos porque en 2 semanas tu bebé no le doy más de 2 semanas para que sobreviva y esténse listos porque va a morir dentro de tu vientre. Y yo recuerdo que yo siempre tenía esa fe, no, bueno, el doctor me dice esto y sí estoy consciente del riesgo, pero Dios sabe en qué momento realmente se va a llevar a mi hija. Y bueno, mi hija nació por parto natural, los doctores pensaban que no iba a nacer y que si nacía tendría que ser por cesárea porque el parto natural no lo resistiría, pero mi hija nació por parto natural, nació bien dentro de lo que cabe, digo, porque sabíamos cómo venía ya ella con este síndrome, pero tuvo la fuerza para nacer. Al momento de nacer, para mí era un tanto también muchos sentimientos encontrados porque pues yo durante el embarazo yo no estuve preparando un baby shower como se hace comúnmente, yo estuve preparando un funeral y pensando siempre en un funeral. Cuando mi hija nace, yo la estaba trayendo al mundo para que muriera al mismo tiempo. Entonces fue algo muy difícil como madre porque todas esas ilusiones se me apagaron por completo, pero al mismo tiempo el hecho de verla en mis brazos y al ver que todo lo que los doctores decían se habían equivocado hasta ese momento de que no nacería viva, ella estaba ahí viva. Fueron 5 días los que estuvo a nuestro lado y para mí ese fue el milagro que después entendí que fue el milagro que Dios nos dio, el tenerla con nosotros, el haber tenido la oportunidad de tenerla a nuestro lado por 5 días. Nuestra hija fue bautizada, la llevamos a casa, estuvo en nuestro hogar 3 días, estuvo en nuestra casa. Mis hijos tuvieron el privilegio de abrazarla, de darle su amor, nosotros como padres también. Y bueno, podría yo decir que ha sido una de las experiencias, sí, más dolorosas, pero también ha sido una de las experiencias más hermosas en mi vida, porque creo que
me dejé abrazar por el amor de Dios. Cuando tú pasas por circunstancias difíciles, creo que es cuando tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Tienes dos opciones, o alejarte de Él o acercarte, y yo creo que la opción que yo tomé fue la mejor, porque fue acercarme a Dios, al igual que mi esposo. Y en lo personal yo me dejé abrazar por Dios, y hay muchas maneras en las que yo he podido sentir su amor, muchos regalos que Dios nos ha dado a través del nacimiento de nuestra hija. Y una de las cosas más especiales para mí fue el que pude darle las gracias a mi mamá. Mi mamá fue la persona que plantó en mí la semilla de la fe y del amor a Dios. Y desde niña mi mamá siempre me decía, no importa qué tan difícil sea tu vida en algunos momentos y qué tan dolorosa se vea, tú siempre recurre a Dios, porque Dios es el único que te va a poder dar la fuerza para seguir adelante, porque el amor de Dios siempre puede más. Eso siempre me lo decía mi mamá, y yo pude agradecerle a mi mamá el hecho de que ella puso esa semilla en mí, y que en ese momento de dificultad esa semilla dio frutos. Y desgraciadamente mi mamá a los 2 meses y medio enferma, y a los pocos días muere. Otro dolor grande también para mí, porque una vez que yo tuve a mi hija y la entrego a Dios, tuve que también pasar por el dolor de perder a mi mamá, quien me dio la vida y quien es tu madre, ¿no? Esos dos lazos tan fuertes de hija y madre se me fueron en un mismo tiempo, y sí fue muy doloroso pasar esa experiencia, pero lo repito, ha sido el año más doloroso, pero a la vez el más hermoso, porque no sé cómo explicarlo con palabras, pero Dios realmente es el que me ha dado la fuerza para seguir adelante, porque es una fuerza que he sentido de adentro del alma, que no sé cómo explicarlo en palabras. Simplemente es un amor que yo siento cada día más hacia Dios. Es como cuando eres una novia enamorada y ves a Dios y te enamoras cada vez más de Él, y te das cuenta de cuán grande es y cuán inmenso es su amor, que no tiene explicación. Y yo le he agradecido mucho por todo lo bueno, pero también le he agradecido por todo lo malo, porque si no fuera por todos esos momentos difíciles, yo no me hubiera dejado sentir su amor. Para mí, Dios es todo, y yo no imagino mi vida sin Él. Y no sé qué más pueda decir. Muchas gracias por compartir su historia, la cual esperamos llegue a los corazones de muchos. David hará nuestra oración final para cerrar el día de hoy. Ok. Dispongámonos a orar. Padre Dios, poderoso y amoroso, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has permitido a nosotros como familia. Te agradecemos mucho por haber tenido la oportunidad de haber sido parte de Live Runners, del Corredores para la Vida, y de que ahora nos guíes en este ministerio. Te pido y te pedimos mucho por todas las parejas que en el mundo en este momento están contemplando a lo mejor un aborto, a lo mejor una salida fácil a una enfermedad, a lo mejor
están pasando por tristeza, por incertidumbre, confundidos, por no saber qué es lo que se espera con el bebé que van a recibir. Te pido para que les toque su corazón y tomen la mejor decisión de proteger una vida más que va a ser al fin del día un gran milagro en sus vidas y va a ser un testimonio de fe. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Amén. All right. So back to English. For all of you who don't know, earlier I asked the question, why in Spanish? The real reason is not why. The real reason is not why not. The real reason is because I found Priscilla's story to be very beautiful, but she found that it was very difficult to express herself in English. But this story needed to be shared for all of those listening out there, carrying your crosses, trying to struggle with the mystery of evil. The greater beauty is not the greater beauty can trump that evil. There's a lot of, don't lose faith is what I guess I'm saying. And also for those who did not understand a word that she said because you don't speak Spanish, don't worry. I'm going to put subtitles for the video version. Obviously, I can't do it for the podcast audio version, but I can do it for the video version. And so that way you can, for the English speakers out there, you guys can read her story and then also see the people behind the story. So until then, for more thought-provoking, soul-enriching content, follow me on Facebook, Instagram, and Twitter under @CatholicAmmo. Again, that's @CatholicAmmo. And be sure to check out more Fire Away at WCATradio.com/Fire Away. This is your host, Carlos Bersebe. Until next Friday, keep mission focused and stay locked, loaded, and ready. Failure is not an option. Bye-bye, boys. Have fun storming the castle. Think it'll work? It would take a miracle. Bye-bye. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.